9 de la mañana, 12 minutos, la temperatura 9 grados 2 décimos, el 8 grados 7 décimos. Lo prometido, aquí lo tenemos a Iván Carrino en esta pesada herencia. Cuánto para hablar, cuánto para comunicar que tiene hoy. Buen día, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va, aquí? Qué buenos días a vos, buenos días a todos. Acá Iván Carrino en una nueva edición de Pesada Herencia. Esta pesada herencia que no tiene que ver solamente con 12 años de un gobierno, sino con una pesada herencia económica, social y cultural. Argentina era el primer país de desarrollo del mundo y hoy apenas si andamos en una mitad de tabla. Así que la herencia es pesada y lleva muchos años. Estamos a 20 de junio. Hago un breve comentario sobre la situación económica. Estamos en medio de un acuerdo con el FMI, renunció el presidente del Banco Central. Tenemos un nuevo banquero central que está abocado solamente a controlar el dólar, que la cosa no se escape más. Pero hoy la verdad es que tengo un programa muy especial. Hoy tengo un invitado muy especial y la idea es tal vez tocar un poco la coyuntura, pero salir un poco de los temas de coyuntura y hablar de cosas que uno diría que son más profundas, más trascendentales, que tienen que ver con esta gran herencia pesada que tenemos los argentinos, y es nada menos que el doctor Alberto Venegas Lynch, a quien quiero presentar, ¿no? Alberto Venegas Lynch es doctor en economía, doctor en ciencias de dirección, es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, es autor de 22 libros publicados y otros en coautoría y en colaboración. Además, integra consejos académicos en Estados Unidos, España, Inglaterra, Chile, Uruguay, México y por supuesto nuestro país. Y Alberto mañana va a estar dando una conferencia abierta al público en el Instituto Universitario de SEADE, Uriarte 2472, que se llama Continente y Contenido, los marcos institucionales de la economía. Definí yo a Alberto ayer en Twitter como un maestro de generaciones de liberales en Argentina, y el año pasado recibió nada menos que el premio Juan de Mariana por una trayectoria ejemplar en la defensa de la libertad. Así que me honra con su presencia hoy en el piso el maestro Alberto Venegas Lynch. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a este programa. Bueno, un gusto tenerte acá. Brevemente, ¿cómo estás viendo esta coyuntura tan complicada? Parece que Argentina está de vuelta en otra vez sopa, ¿no? Es decir, suba del dólar, crisis fiscal. Mm. ¿Qué opinión te Bueno, merece? ayer yo publiqué un artículo en ámbito financiero, dado que este programa se llama Pesada Herencia y la pesada herencia viene de hace 70 años, no los últimos 12, como vos dijiste, eh, donde termino el artículo diciendo que espero que el próximo gobierno no hable de la herencia pesada. Siempre se está a tiempo para rectificar, pero abro esa nota diciendo que si no fuera que conocemos el equipo, que tiene buenas intenciones y son buenas personas, diríamos que lo que ha ocurrido en 24 horas o 48 horas de la semana pasada es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Porque fíjate que como es del dominio público, el presidente del Banco Central, el entonces presidente del Banco Central, firma la carta de intención y acto seguido se retira del cargo. Ya es una cosa muy llamativa. Segundo, asume el nuevo presidente y el dólar trepa. Me estoy refiriendo a los 2 días de la semana pasada. Tercero, en ese mismo día el presidente firma un decreto de necesidad y urgencia para aumentar el gasto público en 80.000 millones de pesos. Cuarto, la tasa de las LEVAC trepa al 50%. Entonces, ahora, como también digo en esa nota, recurrimos al préstamo coactivo porque ya el préstamo voluntario no hay más fondos y no nos prestan más. ¿Por qué digo préstamo coactivo? Porque el Fondo Monetario Internacional, también como el dominio público, se financia coactivamente con los recursos detraídos de los bolsillos de los contribuyentes de distintos países. Y aprovecho aquí, hago una digresión, eso no está en mi nota, diciendo que ahora no me acuerdo el nombre de una persona que es de Zambia, una mujer que es doctora en economía de la Universidad de Oxford, que publicó un libro que lo recomiendo muy entusiastamente, que sí recuerdo el título, que se llama Cuando la ayuda es el problema.
mostrando las catástrofes que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en distintos países de África, también en Turquía, también en México, también en Brasil y también en Argentina, como es del dominio público. ¿Por qué? Porque esos países, debido a desórdenes fiscales, debido a empresas estatales, debido a controles de precios, debido a reformas agrarias y todas las pavadas que conocemos, en el momento que están por renunciar los gobernantes e irse del poder por las catástrofes que han producido, llega el Fondo Monetario con carradas de dólares a baja tasa de interés, con periodos de gracia, y se sorprenden estos gobernantes, bueno, entonces nos quedamos, y sigue esa situación también muchas veces mezclado, no digo que sea en este caso en la situación argentina, pero mezclado con unas corrupciones fenomenales, como ha sido muy sonados distintos casos. Entonces, Iván, a vos también te ha pasado, porque escribís frecuentemente y sos uno de los puntales en Inversor Global, creado por ese emprendedor extraordinario que es Federico Tesore. Sigo siempre tus notas y claro, resulta un poco tedioso tener que repetir las mismas cosas, porque decíamos con colegas vez pasada, sería interesante, no deseable, que los errores fueran otros y por lo menos nos hacen trabajar las neuronas, nos ponen en la punta de la silla, pero repetir lo mismo. Totalmente. Digamos, este gobierno, varios de los funcionarios han insistido y machacado que es muy importante hacer más eficiente el gasto público. Y como digo también en esa nota, cuanto más eficiente sea un gasto inconveniente, es peor. Digamos, para poner un ejemplo muy extremo, si la Gestapo era ineficiente, es mucho mejor. Si la haces eficiente, el desastre y la catástrofe y los crímenes son mayores, ¿no? Totalmente, totalmente comparto ahí tantos estos puntos, ¿no? Sobre todo la ayuda perversa del fondo, o mismo el propio gobierno, insistiendo en algunas cosas como que hay que controlar a los empresarios, o ahora estos cambios en el Ministerio de Producción que buscan ser más amistosos con la industria. Bueno, pero tantas cosas para charlar. La verdad es que hoy, por ejemplo, es un día patrio, ¿no? Hoy es 20 de junio, conmemoramos la muerte de Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Y a veces me encuentro con el argumento que dice, ¿sabes por qué a los argentinos nos va mal? Porque no somos suficientemente patriotas, ¿no? Tendríamos que emular a los americanos, a los franceses, que quieren tanto a su país. Lo que nos pasa a nosotros es que somos muy egoístas y poco nacionalistas. ¿Coincidís con ese análisis? ¿Qué te parece? No comparto ese análisis, Iván. Creo que precisamente el mundo hoy está cooptado por el nacionalismo. Si uno observa lo que ocurre en Europa, incluso en Alemania, en las últimas elecciones, 88 candidatos neonazis asumen en el Parlamento. En Alemania, repito, esto no fue un lapsus, lo que bueno ha sucedido en el extremo de Grecia, ahora lo que ocurre en España, lo que ocurre en Italia, lo que ha ocurrido con el Brexit, aunque hay una línea, una digresión dentro del Brexit que piensa integrarse al mundo y no solamente a la Unión Europea, pero eso es muy minoritario. La mayor parte son argumentos nacionalistas. Ahora tenemos un personaje que tiene un estilo capilar muy parecido al dictador de Corea del Norte, que lidera nada menos de lo que era tradicionalmente el baluarte del mundo libre, proteccionista, nacionalista. Hay algunas personas que con razón se alegran que haya reducido impuestos, pero simultáneamente incrementa sideralmente el gasto público, echa a periodistas de la Casa Blanca como si fueran de su propiedad. Yo comprendo que puede haber discrepancias y todos lo tenemos con algunos periodistas y aplaudimos otros, eso es natural, pero es completamente contrario al espíritu republicano proceder de esa manera, atacar, perdón, atacar los fallos judiciales cuando van contra su espíritu xenófobo. Entonces, yo creo, Iván, y lo someto a la consideración de los oyentes, para meditar sobre lo siguiente. Desde la perspectiva liberal, en realidad el planeta está dividido en así llamadas naciones al solo efecto, subrayo, al solo efecto de evitar los riesgos fenomenales de un gobierno universal. Pero no es para tomarse en serio las fronteras, ni tener culturas alambradas, ni vivir con lo nuestro, como se ha dicho aquí localmente, y otras sandeces equivalentes. Yo creo que
el intercambio libre y voluntario, porque en realidad la gente dramatiza con respecto a otros países, pero en realidad los análisis son lo mismo que si hay algún productor en Buenos Aires que tiene que competir con un mejor productor en Tucumán, por ejemplo. No puede haber aduanas interiores. ¿Para qué decir de los barrios o de las cuadras? O yo que quiero mucho a mi mujer y a mis hijos, encerrarme en mi casa y decir que a partir de ahora mis hijos van a producir sus lapiceras y tener una vaca en el jardín. Entonces vamos a bajar el nivel de vida abruptamente y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo, ¿no? A mí el patrioterismo es algo que me resulta realmente repulsivo. Qué brillante definición lo de patrioterismo, ¿no? Y muy ilustrativo el ejemplo. Si fuera tan eficiente la filosofía proteccionista, bueno, que cada uno produzca en su propia huerta y nos va a ir bárbaro, ¿no? Pero realmente la cuestión no es así. Me parece que te referiste tangencialmente al actual presidente de los Estados Unidos y has escrito un libro, o sea, este no es un tema que toques a la ligera, has escrito un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, porque es muchas veces en ciertos debates que uno tiene, nos dicen, pero miren lo que hace Estados Unidos, esos grandes liberales, y después sigue toda una parafernalia de medidas antiliberales. ¿Cómo se entiende esto? Que un país que es verdad que en algún momento fue un baluarte, hoy no tenga nada que ver con la libertad, ¿no? Claro, yo creo mucho en algo que sé que vos también crees mucho, Iván, es en el tema de la educación. Yo creo que eso es insustituible porque los chicos y las chicas, si uno tiene oportunidad de estar un semestre o un año frente a ellos, la reacción es extraordinaria. No hay un problema de mala fe ni de maldad ni que no sean hospitalarios a nuevas ideas. Por el contrario, están atentos y son muy hospitalarios, muy generosos, muy abiertos, pero tienen que tener la oportunidad de escuchar otra campana. Si están con su cuadernito, 6 años cada uno de los semestres o 5 años, oyendo disparates y cosas anacrónicas, desde luego que salen futuros dirigentes con problemas. Entonces, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, incluso en universidades la Ivy League, o sea, las top, las más grandes y las mejores en Estados Unidos, son ideas estatistas socializantes completamente contrarias a los extraordinarios padres fundadores en Estados Unidos. Ese declive de aumento del gasto público, de regulaciones absurdas, de déficits fiscales, de deuda. Estados Unidos tiene más del 100% de su producto en deuda. Ahora las guerras comerciales que ha provocado Trump son lamentables. Y es lamentable que el público estadounidense los haya votado. Esto quiere decir que hay algo que está ocurriendo muy de fondo. Por suerte hay muchos think tanks, muchas instituciones y fundaciones que se financian con recursos privados y que son extraordinarias las publicaciones, los seminarios y los trabajos que hacen, ¿no? Hago una digresión porque a raíz de lo que comentás, o sea, es que hace muy poco, no sé, 2, 3 semanas, vi un brevísimo documental, 3, 4 minutos, una nota casi, que destacaba lo que es la Universidad de Chicago hoy, porque parece que las universidades en Estados Unidos se están enfrentando a esta dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, si resulta que va un expositor a hablar a una universidad que no es del agrado de lo políticamente correcto, no lo dejan hablar, le sabotean el escenario, hacen protestas, etcétera, pero de una manera violenta y fascista, digamos, ¿no? Y cómo la Universidad de Chicago había logrado, digamos, sobrevivir a eso. Es decir, acá el que viene habla y es, digamos, es corta la bocha, o sea, no hay discusión al respecto y se han convertido en una especie de vergel de la diversidad. Y no extraña, ¿no? Porque la verdad que la Universidad de Chicago ha dado muchas ideas de la libertad al mundo, ¿no? Me imagino que en eso algo coincidís también. Sí, sí, por supuesto. Y quiero agregar, ya que hablamos de la Universidad de Chicago, que en el año 56, esto lo he citado últimamente, una célebre conferencia de Hayek sobre el dilema de la especialización, señala, y cito textualmente, el premio Nobel en Economía, Friedrich Hayek, sostiene que no puede haber un gran economista que solo se quede en la economía. Si los economistas se quedan solo en economía, no solo son un estorbo, sino que estoy tentado a decir que son un peligro manifiesto. Esto es, tienen que necesariamente
abordar temas de filosofía, de derecho, de economía. Por suerte, en nuestro medio, la tradición del Law and Economics tan larga en la tradición anglosajona ahora se ha incorporado en la Argentina, y también una maestría en SEA de Economía y Ciencias Políticas, que todavía es más amplio ese campo que solamente el derecho. Afortunadamente hay esas conexiones, pero efectivamente ocurre lo que vos decís, en nombre de la libertad de expresión, hay una serie de manifestaciones de escrache típica del fascismo, sin entender lo que decía Popper, que fue para mí la más importante lección de Popper, que nuestros conocimientos tienen la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones, y para eso necesitamos debates. Estamos hablando con Alberto Venegas Lynch, tenemos el gusto de estar hablando con Alberto Venegas Lynch. Vamos a una pequeña tanda musical y a la vuelta seguimos a fondo con esta charla. Take all of your wasted honor, every little past frustration. Take all of your so-called problems, better put them in quotations. Say what you need to say, say what you need to say. Say what you need to say, 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 say what you need to say. Walking like a one-man army, fighting with the shadows in your head, living out the same old moment, knowing you'd be better off instead if you could only say what you need to say, say what you need to say, say what you need to say, say what you need to say. Bueno, continuamos hablando con el doctor Alberto Venegas Lynch. Te quiero hacer una especie de ping-pong, digamos. Todos te reconocemos como un gran exponente de las ideas liberales, uno de los grandes referentes en Argentina. Y me gustaría conocer tu opinión sobre otros referentes que son tan súper importantes por ahí en la escena mundial, ¿no? Por ejemplo, una de las personalidades liberales más importantes de la historia, de la que no te he escuchado hablar mucho, es Ayn Rand, ¿no? Esta filósofa ruso-norteamericana. ¿Qué opinión tenés? Esto es un ping-pong, ¿no? Te voy a tirar un par de nombres, digamos, no hace falta que hagas una enorme descripción, pero alguna corta definición sobre tu visión. Ayn Rand yo creo que ha influido decisivamente a través de sus novelas en la opinión pública, sobre todo de la gente joven, para transitar el camino del liberalismo. Yo tengo cierta dificultad, tal vez psicológica, para leer novelas, de manera que no he leído novelas de Ayn Rand, pero he leído todo lo que escribió de no ficción. Y creo que ha hecho contribuciones muy importantes. Pero confieso que no me gusta su sectarismo. No me gusta esto de que uno es liberal y el otro no, entonces hay que descartarlo. Una serie de actitudes que ha tenido, y por eso ha habido tantos splits, tantas separaciones, digamos, con gente, empezando por Natalia Imbranden y tantos otros, de manera que operar como si fuera una secta, una cosa cerrada. Una cosa, ya que lo mencioné a Popper en el bloque anterior, es anti-Popper. Ayn Rand no se ha declarado anti-Popper, pero quiero decir, nada de que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad y abierto a refutaciones, ¿no? Esta es la verdad absoluta, y eso a mí no me resulta. Muy interesante, y justo en esas peleas de Rand parece que tuvo una división también con Murray Rothbard, otro gran pensador de la tradición liberal, especialmente en Estados Unidos. ¿Qué pensás de Rothbard? Bueno, Rothbard, una de las cosas que cuenta con respecto a Ayn Rand, que dijo que tenía que psicoanalizarse o internarse, a pesar de Thomas Szasz, que no cree en esto de las enfermedades mentales, que en realidad la enfermedad es una lesión a los órganos, a los tejidos, a las células,
y no puede haber enfermedad de las ideas, por eso enfermedad mental, que tanto se usa, está mal desde el punto de vista estrictamente científico y técnico, pero dijo que tenía que internarse porque su mujer era católica. Entonces Rothbard concluye que Ayn Rand sabe de religión tanto como un perro sabe de ópera. Ok, y de Rothbard en particular, ¿qué te parece su trabajo? De Rothbard me parece unas contribuciones extraordinarias. Su historia económica, los 2 tomos, tenía un tercer tomo en preparación que no lo pudo publicar porque su muerte prematura. Creo que es injusto con Adam Smith, pero en fin, creo que sus contribuciones, For a New Liberty, Man, Economy and State, el tratado ese de economía me parece extraordinario. Él fue discípulo, como vos sabés, Iván, de Mises en los seminarios en el NYU. Ahí es donde él tomó todas estas cosas. Tiene un doctorado muy interesante, tesis doctoral en la Universidad de Columbia sobre el pánico del 19 en Estados Unidos. Es multifacético, ha publicado de muchísimos temas. Conceit and Liberty, sus 4 tomos de historia de Estados Unidos son también notables. Creo que Rothbard es uno de los puntales de la nueva generación de la escuela austríaca. Y vamos un poquito atrás en la generación, Ludwig von Mises. Bueno, a Mises yo tuve el privilegio de conocerlo, porque mi padre, aprovecho para decir que gracias a él soy liberal, si no sería probablemente socialista o marxista eventualmente, no sé hasta qué grado de activismo, como se dice ahora, pero tuvo la paciencia de mostrarme otros lados de la biblioteca. Yo en las 2 carreras y los 2 doctorados que hice no escuché nunca hablar de una forma simpática, mínimamente simpática de la tradición de pensamiento liberal, era puro Keynes y pura socialismo, digamos, intervencionismo, todos estos esquemas de la competencia perfecta y todos estos cassettes, digamos, que han hecho tanto daño. Así que le debo a mi padre, y mi padre lo invitó a dar conferencias en el año 59. Margaret von Mises en su biografía dice el 58, pero era el 59, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Chapman era el decano, que estuvo muy generoso con mi padre de abrir las puertas de Mises. Fueron 10 conferencias. Yo ahora mirando para atrás, tenía 19 años, no puedo comprender cómo le hice un duplicado a la llave del auto de mi padre para salir con una chica durante una de esas conferencias que me perdí. Te la perdí. Pero tuve el gran privilegio de volver a escucharlo a Mises en su última semestre en el año 68, cuando fui becado a la Foundation for Economic Education, FEE, en New York, y me invitó a almorzar. Una vez solo estuve con él, otra vez con Percy Graves, los 3. Fue un enorme privilegio. En fin, también habló, y yo he aprendido muchísimo, le debo. Y mi padre también, yo tengo mucho menos mérito que mi padre, porque mi padre se dedicaba a tiempo completo a la empresa, de manera que cuando él estudiaba en ciencias económicas, tenía un grupo de 3 personas que hacían un seminario sobre prosperidad y depresión en la edición del año 42 del Fondo de Cultura Económica de Haberler, de Gottfried Haberler, donde estaba ahí la teoría del ciclo, y donde ahí empezó mi padre a ver distintas cosas. Mi bisabuelo, que fue fundador de esta empresa familiar, Trapiche, la primera empresa vitivinícola en la Argentina, fue gobernador de Mendoza, fue senador nacional, fue embajador en Chile, tenía en su biblioteca libros de Say, tenía libros de Mises, de Bastiat, pero eso se cortó con mi abuelo, que era tiempo completo a la empresa, así que fue un autodidacta mi padre y me mostró estos lados de la biblioteca, ¿no? Qué extraordinaria historia. Esos libros, esas conferencias de Mises, por lo menos 6 de ellas están recopiladas en un libro que hoy edita Unión Editorial, que se llama Política Económica. Sí. Digo por si cualquier yo interesado. hice el prólogo de ese. Me Qué invitó mejor. Juan Carlos de Pablo para hacer el prólogo, lo hice con mucha emoción. Qué mejor, qué mejor. Milton Friedman. Milton Friedman
Bueno, igual que Hayek, bueno, eso es un programa de radio, así que no conviene entrar mucho en detalles técnicos, pero Hayek tiene, a mi juicio, hay 3 Hayeks, ¿no? El Hayek de Fundamentos de la Libertad, que es un libro extraordinario, pero en la segunda parte de ese libro tiene ciertas cosas que podríamos llamar del Estado benefactor. Incluso desde el punto de vista de la moneda, dice más o menos textualmente que el manejo de la moneda es una función indelegable e irreemplazable del gobierno. Y luego el segundo Hayek publica la privatización del dinero, que ha sido mal traducido como la desnacionalización, porque Denationalization of Money es del 76, su título original. Ese es el segundo Hayek. Y el tercer Hayek es cuando escribe el prólogo de Walter Block. Defendiendo lo indefendible. Defendiendo ¿no? lo indefendible, exactamente. Y entonces, vos me preguntabas por qué. Por Friedman. Por Friedman. Sí. Tiene también Friedman varias etapas que eso aplica a la teoría misma de Hayek, de la teoría de la evolución, a ellos mismos, ¿no? Porque si bien es cierto, en el año 73, en las conferencias en Israel, Moneda y Desarrollo Económico, Friedman dice, y en la página 55, editorial del Ateneo, no hago alarde de esto porque lo digo todos los semestres, dice que todo el problema inflacionario empieza con la creación de la banca central. Pero luego va la cuestión de la regla monetaria, que es un poco largo esto técnicamente para explicar, pero en fin, debido como consecuencia del crecimiento del Producto Bruto, emitir a la misma tasa para que los operadores económicos tengan información. En realidad no tienen información porque el crecimiento de los precios no es uniforme, sino hay una distorsión en los precios relativos. Y luego hay problemas con emitir, si no hubiera problemas estadísticos, a la misma tasa del producto, porque una serie de cosas que hubieran ocurrido, como por ejemplo al mantener la misma masa monetaria, aumentando el producto, los precios hubieran bajado, hubieran aumentado las exportaciones, hubieran contraído las importaciones, una serie de cosas que no ocurren debido a la regla monetaria. Pero en Monetary Mischiefs, que fue lo último que publicó Friedman, dice textualmente que el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. Y aprovecho para decir que con Federico Stuckenegger yo le escribí en su momento por una cuestión en una de las academias en que estoy, que no vale la pena ahora entrar en ese detalle, pero le digo, tenemos que intercambiar ideas alguna vez sobre la necesidad de liquidar la banca central, y me contesta diciendo que ese es un debate fascinante que alguna vez lo vamos a tener. La noche que renunció, le escribí de nuevo, con copia al padre, Alfredo, Adolfo Stuckenegger, que estamos en otra academia con él, para que no se pierda ese mail, recordándole que tenemos pendiente eso, así que vamos a ver. Bueno, un gran académico, Federico, así que seguramente en algún momento tengan esa interesante conversación. Sí. Bueno, si me olvidé de alguien y querés destacar algún gran pensador liberal, cuando quieras me lo decís, pero te traigo a un tema ya más... Bueno, antes de seguir, si te parece, Iván, quiero mencionarlo a Israel Kirzner. Sí. Israel Kirzner, que además de ser un académico extraordinario, es una persona extraordinaria. Él ha desarrollado todo este concepto del mercado como proceso y no como una cuestión estática de equilibrio, ¿no? Que Blaug incluso ha reconocido, Hicks también, y otros que eran partidarios, digamos, estos esquemas, llamémosle, tradicionales. Pero quería subrayar, yo tuve el gusto de conocerlo personalmente, lo he invitado a la Argentina, tuvimos un seminario en Bariloche hace bastante tiempo, así que quiero subrayar esto. Y en el área, tal vez me salgo sí, de la economía, pero quiero subrayar el valor extraordinario de Bruno Leoni en el área del derecho. Totalmente. Tuve el privilegio de escuchar a Kirzner en el año 2010, 2 charlas. Yo también estuve en Estados Unidos y sí, realmente, digamos, un gran exponente de la tradición austríaca todavía vivo, ¿no? En Estados Unidos. O sea, se habla mucho del ajuste, ¿no? Especialmente ahora que llegamos al Fondo Monetario Internacional. Y yo a veces pienso en el tema del ajuste y digo, si yo voy con mi auto por una autopista y tengo las tuercas de la rueda desajustadas, digo, corro el riesgo de matarme. O sea que ajustar debería ser algo bastante deseable en cualquier caso, porque no hacerlo te lleva prácticamente a situaciones muy críticas. Vos tenés una visión sobre este concepto del ajuste
que me gustaría que nos comentes, ¿no? ¿Qué opinas de la palabra y cómo se interpreta? A mí me parece, si bien es cierto no hay que detenerse mucho en cuestiones semánticas, pero me parece que la palabra ajuste no es una expresión o un término adecuado, porque da la sensación que se van a pedir sacrificios. Y lo interesante a mí me parece es subrayar los sacrificios brutales que ha padecido y seguimos padeciendo los argentinos desde hace 70 años. Son ajustes feroces que hemos recibido. De lo que se trata ahora es de poner orden para liberar recursos en los bolsillos de la gente y no tener ese ajuste. Yo he discutido esto, por ejemplo, con mi querido amigo José Luis Espert. Él no está de acuerdo, pero me acuerdo, no voy a mencionar el medio, aunque tengo presente cuál es el medio. Él publicó una vez un artículo donde la ilustración, estaba un poco quejoso de esa ilustración, era la Argentina con una especie de cinturón en el medio que salían chorros de sangre, era sobre el ajuste. Yo le decía, esa caricatura corresponde al contenido de lo que estabas diciendo, proponiendo el ajuste. Ya sé que José Luis y yo compartimos plenamente el fin del asunto, pero esto de las palabras me parece que es importante, porque en realidad, si hemos padecido tanto en los últimos 70 años, ¿por qué proponer nuevas políticas que van a hacer sufrir? De lo que se trata es de aliviar sufrimientos y no de intensificarlos, ¿no? Totalmente. Nos estamos quedando un poco tiempo, pero tengo para 2 preguntas más, por lo menos. Desde la izquierda en su momento, digamos, la gran ilusión comunista, ¿no? Se criticaba la anarquía de producción capitalista y se proponía que el sistema socialista iba evidentemente a superar a la producción capitalista, es decir, que los países socialistas, iban a ser más ricos que los capitalistas. Finalmente eso se demostró falso desde la teoría y desde la práctica. Ahora la nueva bandera deberíamos decir que es, ok, el capitalismo genera riqueza, pero la distribuye mal. Hay un problema de desigualdad donde el Estado inevitablemente tiene que intervenir para tomar de los ricos, darle a los pobres y hacer una sociedad más equitativa. Esta es la nueva bandera. ¿Es cierto esto? ¿Es así? Bueno, yo creo que el autor de más peso, que empezó con analizar de forma separada, haciendo una decisión entre producción y distribución, fue John Stuart Mill. Lamentablemente, porque John Stuart Mill ha hecho contribuciones notables, pero en sus elementos de política económica, él tiene un capítulo que dice que lo importante es tener por métodos capitalistas la producción, pero la distribución la pueden manejar los agentes políticos como mejor les parezca. Yo creo aquí que es importante ilustrarlo de la siguiente manera. Nosotros, cuando vamos al supermercado todos los días, estamos distribuyendo ingresos. Compramos más lechuga, menos zanahoria, en fin, estamos distribuyendo ingresos. Cuando salimos, nos encontramos con el político que dice, voy a redistribuir ingresos. Quiere decir, voy a distribuir coactivamente lo que distribuyó pacíficamente el mercado. Entonces, ¿cuál es el problema de redistribución? Que hay un derroche y una mala asignación de los siempre escasos recursos, lo cual implica bajas de salarios en términos reales. O sea, para hacerla corta, la redistribución implica pobreza. Ahora, hay otro economista, que es Senior Research Fellow en Hoover, en la Universidad de Stanford, Thomas Sowell, que él dice que sugiero que nosotros los economistas no hablemos más de distribuir ingresos, porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Porque parece la distribución que viene un bulto que la autoridad política tiene que distribuir. Como si existiera una torta fija que hay que cortar en pedacitos. Porque eso, ¿no? Perdón, Iván, eso de la torta fija me parece que es muy importante ilustrarlo, porque siempre se piensa, bueno, yo tengo una bicicleta, mi vecino tiene un Mercedes-Benz, ¿por qué no distribuimos los dos y tenemos, no estoy pasando chivos acá, tener, digamos, 2 Fiats, en fin? Es como si fuera una torta fija. Claro. Es como si, para usar terminología de teoría de los juegos, como si hubiera un proceso de suma cero. Claro. Lo que yo no tengo lo tenés vos y viceversa, sin ver que es un proceso dinámico de creación de riqueza. No hay más que mirar el mundo los últimos 200 años, con los mismos recursos naturales o menos recursos naturales, digamos, la creación de riqueza, ¿no? Bueno, 2 preguntitas más, bien cortitas. Aprovecho, dije 2 antes, ahora voy a hacer 2 de vuelta. ¿Hay un resurgimiento liberal en Argentina? Bueno, hay fundaciones, instituciones muy fértiles en Tucumán, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, en Corrientes, de chicos y chicas que son de un valor extraordinario, tesis doctorales notables, publicaciones, discusiones, pero
corren la coneja un poco, en el sentido, a mí se me parte el alma cuando veo que un chico dice, bueno, yo no puedo vivir más con esto, me voy a trabajar a la empresa X, y la empresa X lo absorbe naturalmente en el tiempo y ya no tiene más posibilidades de hacer esas contribuciones. Yo creo que la comunidad empresaria, los empresarios genuinos que tienen el desafío de competir y no los prebendarios que viven de la teta del Estado, digamos, haciendo negocios espurios, los genuinos empresarios tienen que ver que para salvar sus empresas, para sus hijos, para sus nietos, es indispensable defender el sistema que yo he definido hace mucho en un libro, Liberalismo para Liberales, en el 86, el liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Eso está en interés y muchas personas, aplaudidores profesionales, que van a la Casa Rosada y aplauden a los gobernantes del momento, especialmente en el último gobierno kirchnerista, creen que así salvan sus empresas y no se dan cuenta que si aplauden poco o estornudan mal, el flujo de fondos se lo manejan desde la Casa Rosada, no son dueños de sus empresas, ¿no? Bueno, me das pie para la última pregunta, que es, ¿le ves salida a esto? ¿Tiene futuro Argentina? Yo creo que sí, si uno ve lo que era la Argentina desde el 53 hasta el golpe fascista de los años 30 y mucho peor a partir del peronismo del 46, que sin solución de continuidad, con el nombre de peronismo o con otro nombre, con civiles y militares, hemos tenido regímenes populistas, algunos casos aberrantes como el periodo militar por el tema de los derechos de las personas, que es del dominio público. Pero si uno ve en ese periodo, los ingresos y salarios en términos reales eran superiores a los de Suiza, a los de Alemania, a los de España e Italia, por supuesto. Las inmigraciones eran notables y se competía ir a Estados Unidos o ir a la Argentina. Teníamos exportaciones igual que Canadá y Australia. En el centenario, 1910, los miembros de la Academia Francesa comparaban los debates de esa corporación con el Parlamento argentino. Ahora todos votan en bloque, podía ser un diputado, un senador, digamos, porque no, los criterios independientes se han disminuido, por lo menos diluido mucho. Entonces, fue un país extraordinario por tomar las ideas de ese gran pensador que era Juan Bautista Alberdi, que fue el inspirador intelectual de nuestra Constitución Liberal del 53, y ahora se han convertido las constituciones en una especie de mamarrachos. Yo habitualmente cito el caso de lo que ocurrió con la Asamblea Constituyente en el Ecuador, que por suerte no prosperó, pero sugirieron incluir en la Constitución el derecho a la mujer al orgasmo. Y en una Constitución brasilera de hace poco tiempo, 3 o 4 para atrás, sugerían poner en uno de los incisos cuánto debía ser la tasa de interés en términos reales. Eso es mostrar que no hay la menor idea qué significa la Constitución, porque desde 1215 la Carta Magna en adelante es para limitar el poder y no para extralimitar el poder. Alberto, ha sido un enorme placer tenerte acá. Creo que los que escucharon disfrutaron mucho de esta conversación. Y bueno, nos vemos mañana en SADE para escuchar tu seguramente muy interesante charla. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto haber estado con ustedes. Bueno, y a todos los demás, a todos los que están del otro lado, nos escuchamos el próximo miércoles en Pesada Herencia. Como siempre, infaltable Iván Carrino y buenísimo el invitado de hoy.